Gente bella, bienvenidos a Olón. Estamos en Ecuador, en la costa ecuatoriana. Llevamos ya unas cuantas semanas recorriendo Ecuador y esta vez vamos rumbo hacia Puerto López a hacer nuestro curso de buceo. Sin embargo, antes vamos a parar en algunos pueblitos de aquí a Puerto López. Y esta vez el turno es para Olón. En el video anterior les mostré Montañita y ahora nos vinimos a este pueblito que queda muy cerca a Montañita, que es mucho más chiquito y tiene la fama de ser mucho más calmado que el resto de lugares de la costa ecuatoriana. Bienvenidos a Olón. Y mientras vamos caminando a la playa de Olón les quiero chicanear mis nuevos aretes. Son del mapa de Sudamérica. Me los regalaron Cristian y Katy de la Furgo Itinerante Chilenos para que vayan y los sigan. Estuvimos con ellos mucho tiempo en Montañita. Vayan y sigan su proyecto. Siento que quedó rara, pero me encantan, me fascinan. En Olón hay muchos puesticos justo al lado de la playa, vean, muchos, en donde venden comida de mar. La verdad no sé qué tan confiables son, a mí me da mucho susto intoxicarme del estómago, pero de que probamos un encebollado y un arroz marinado o marinero, sí o sí lo vamos a probar. Estamos buscando el mejor lugar para probarlo en la costa ecuatoriana y ahí lo vamos a probar. Y obvio, como cualquier pueblito bonito, tenía que tener sus respectivas sombrillas. Yo pensaba que esto era solo de Colombia, que le ponían sombrillas a pueblitos lindos, pero al parecer es de todo Sudamérica, que si lo decoras con sombrillas ya la conviertes en la calle principal. Uno de los atractivos de Olón es la cantidad de restaurantes que hay. Hay muchísima oferta gastronómica, cafés para sentarse a comer, en fin, y nosotros nos vamos a sentar a tomarnos un buen café en un sitio donde venden cositas de surf, porque aquí en Olón también se hace mucho surf, al igual que en Montañita, y nos vamos a sentar a tomarnos un buen café. Salimos de Olón rumbo hacia Salango. Salango es un pueblito de pescadores que queda como a 7 kilómetros de Puerto López, nuestro destino final. Y vean por favor la vista con la cual vamos a almorzar. Allá al fondo queda la isla Salango, a esa isla hacen también tours. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí, disfrutar un ratico de la playa y a almorzar. ¿Saben algo que es muy triste? Que la vista está espectacular, divino, mejor dicho, increíble. Y justo al lado de la vista hay esto, gente. Por Dios, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué vas a dejar tu basura acá? ¿Tú qué crees que pasa con esto? En la mitad de la nada, por acá no pasa el camión de basura. Estamos en la mitad de la nada, literalmente. Por favor, gente, más conciencia con el medio ambiente. Hacer esto, te debería dar vergüenza. Nos despedimos de ese paraíso terrenal en donde hice almuerzo. Ya vamos rumbo a Puerto López, a la escuela de buceo. Esta ruta que nosotros estamos haciendo se llama la ruta Spondylus. Spondylus es una concha marina que se encuentra en toda la costa ecuatoriana y anteriormente, por las culturas antiguas, era utilizado como moneda de intercambio. Entonces, interesante. Esta ruta de Spondylus antes se llamaba la Ruta del Sol y va desde Salinas hasta Esmeraldas. Es bastante el trayecto de la ruta Spondylus. Bueno, rumbo a Puerto López, a la escuela de buceo. Bienvenidos a Puerto López, gente, y bienvenidos a Mares Ecuador. Aquí estaremos haciendo el curso de buceo. Acá fue donde nosotros hicimos ya todo el curso online. Pero bueno, aquí estamos esperando que nos abran. Acabo de salir de Mares. Mañana inicio el curso de buceo a las 11 de la mañana. El curso de buceo consta de diferentes etapas, sobre todo el que yo estoy haciendo. El de Ricky, que es Advanced, es diferente y después se los explico.
El mío es el Open Water y es el primer curso que uno debe hacer si quiere iniciarse en este mundo del buceo. Yo ya había hecho varios mini cursos antes. La diferencia en estos mini cursos es que tú dependes 100% de un instructor. Básicamente no aprendes ni a ver cuánto oxígeno te queda, o sea, aprendes cosas demasiado básicas y solamente he bajado como a 8 metros con estos mini cursos. Ahora es distinto porque haciendo el curso de buceo yo voy a depender de mí misma, o sea, de mis habilidades. Voy a tener que ver cuánto oxígeno me queda, lograr flotabilidad, que es poder mantenerse así, como flotabilidad neutra, así, debajo del mar. O sea, hay bastantes cosas que uno aprende por sí solo y eso me da un poquito de miedo porque yo confío mucho en los demás, pero me cuesta un poquito confiar en mí misma para todas estas capacidades, pero lo voy a lograr. Tengo nervios, pero lo voy a lograr. Mañana es la primera inmersión y es en aguas confinadas. ¿Qué quiere decir esto? En una piscina profunda y te enseñan ahí todo lo que tú aprendiste de manera teórica, lo tienes que poner en práctica en esa piscina profunda. Y ya después vas a hacer las inmersiones en aguas abiertas, que es el mar, señores. Yo me tengo fe, la verdad, me tengo fe. El de Ricky ya es mucho más avanzado, ¿sí o no, Ricky? Tú ya eres avanzado, avanzadísimo. Después le explicamos a la gente tú qué es lo que vas a hacer. Bueno, vamos a dar una vuelta por Puerto López mientras hacemos tiempo hasta mañana, que yo quiero que el tiempo se pase rápido. Quiero ya empezar ese curso. Llegó el gran día de buceo. Tengo todavía cara de dormida. Voy para la inmersión en piscina. No sé qué tanto vaya a grabar. Lo que aquí el señor Ricky me grabe, eso será lo que les muestre, porque yo voy a estar 100% concentrada en las inmersiones y en entender todo lo del buceo, porque no me puedo desconcentrar. En fin, aquí vamos. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Isabel? Sí, ¿Cómo estás? mucho gusto. Isa. Mucho gusto. Vamos para el cuarto de equipo, así nos probamos el equipo. De una. Lo que llega Franklin, que es el otro chico que va a hacer la piscina con nosotros, ya empezamos. De una. Paso número 1, hacer que esto me entre. Vamos a ver. Por eso sin traje no se bucea, ¿no? Hay mucha gente que sí, pero yo no. A mí me da frío. Sí, Yo vengo de Argentina, igual que el agua es helada, pero Sí, el agua es helada. no, jamás. Porque no la paso, yo no la paso bien y buceo para pasarla bien, así que no la paso bien. Normal. Pero bueno que saque todas las arrugas que quedan de abajo y vaya tirando desde abajo hacia arriba. Una eternidad más tarde. No pasa, esto simplemente no pasa. 10.000 años después logré introducirme en el traje. ¿Ah? Lucio, que es nuestro instructor en piscina, dice que las aguas son un poquito frías, entonces por eso el traje así completico. Ahora sí empezó el curso, dejé la cámara a un lado y me dediqué a concentrarme y a aprender. Al igual que en el buceo, en la vida, mientras más conoces y sabes, todo se vuelve más interesante y emocionante, porque tu capacidad para enfrentar estos nuevos retos y resolver problemas se amplía. Hace mucho no aprendía algo por primera vez, no ejercitaba mi mente con algo diferente a mi trabajo. Este tipo de retos te hacen valorar tu mente creativa, estar concentrado en otras cosas y despejar la mente. Gente, me fue bien. Creo que me fue bien. Me paniqué un poco porque uno tiene que quitarse la máscara por completo debajo de la piscina o debajo del mar y volvérsela a poner, y obviamente hay que quitarse el oxígeno y volvérselo a poner. O sea, esas dos cosas para mí
como que me dieron pánico, sobre todo las gafas. No ver debajo del agua es como da angustia, pero bueno, prueba de piscina superada. Mañana sí nos vamos pa'l mar. Hoy es el gran día, nos vamos ya a certificar. Bueno, vamos a hacer la primera inmersión de 4 inmersiones. Yo y Ricky la primera de 5 inmersiones. Ya estamos preparados, yo me compré esta camisetica de buceo para no irme a quemar en el bote. También tengo esta bolsa que es como una mochila que es waterproof, o sea, aquí no le entra el agua. Y ahí llevo toallita, un sanduchito, en fin, porque el viaje es largo. Vamos a ir a una isla que se llama Isla La Plata, que queda como a 1 hora en bote desde acá, y ahí vamos a hacer las diferentes inmersiones. Ricky va a hacer una inmersión que creo que es como de reconocimiento de peces, algo así, no estoy tan segura. Y yo sí voy a hacer la inmersión como del curso Open Water. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Son las 7 de la mañana y ya tenemos que ir a la escuela de buceo. Vamos. Gordo, tú te vas a quedar aquí, ¿bueno? ¿Bueno? Ay, sí. No, él hace un drama, siempre hace un drama, ¿sí o no, gordo? Río siempre hace show cuando lo dejamos con alguien más. Pero después cuando nosotros llegamos dicen que se portó 10 de 10. Y ahora nosotros estamos yendo al puerto para embarcar a la lancha. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien, preparados, listos. ¿Preparados, listos? Todo listo. ¿Todo en orden? Sí. ¿Se te quedó algo? No. Chao, Clande. Apenas salió la embarcación, la marea empezó a ponerse cada vez más fuerte. El bote golpeaba con las olas, tanto así que daba vértigo volver a caer. Esto me distrajo un poco los nervios del buceo, me hizo estar atenta al aquí y a la hora. Hasta que por fin llegamos a la Isla La Plata. Chicos, bienvenidos a la Isla de La Plata. Ok, como verán, todo esto es la isla, ahora está muy verde porque es la temporada húmeda. Hace 2 meses atrás la isla estaba toda de color marrón. Ahora cuando empieza a aparecer el sol y es la temporada húmeda se empieza a tornar todo verde. Está súper hermoso. Bien, la isla es gigante, cuenta con 1200 hectáreas, es súper grande. Existe una caminata para hacer en la isla donde se la recorre todo caminando, haciendo avistaje de los distintos tipos de aves que hay en la isla. Piqueros de patas azules, piqueros de patas rojas, fragatas, hay pelícanos de distintos tipos, también no recuerdo los 2 nombres, pero hay 2 tipos de pelícanos. Hay 2 especies de ratas que vinieron con los barcos hace muchísimos tiempos y nunca las pudieron erradicar. Si ustedes van a caminar por la isla, van a ver que hay trampas, están tratando de sacarlas, pero es imposible porque están regadas por toda la isla. Lo que pasa en la Isla de La Plata es similar a lo que pasa en Galápagos. En Galápagos, ya sabrán, hay choques de corrientes. Al estar en el Ecuador y estar en el medio del mundo, corrientes de todos lados vienen y se juntan en Galápagos. En la isla pasa lo mismo. Tenemos 2 corrientes muy fuertes, la corriente de Panamá y la de Humboldt. Chocan en la isla y eso atrae y trae muchísimo alimento, ya sea plancton, krill, y eso atrae grandes animales. Por eso tenemos la mayor concentración de mantas rayas gigantes en la isla. Es la población más grande del mundo, ¿ok? Eso trae, la comida los atrae, eso trae también, suelen pasar tiburones ballena y un montón de otras especies. No tenemos una temporada de tiburón ballena, pero se los suele ver seguido, digamos. Nunca podemos predecir cuándo, pero se lo ha visto muchísimas veces. Por eso es la cantidad de vida submarina que tenemos acá, por toda la comida que traen esas corrientes. Ya oyeron a Lucio toda la historia de la isla. Estamos en la Isla La Plata. Ya vamos a empezar nuestra primera inmersión y vamos a ver cómo nos va. ¿Tú qué, mi amor? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo bien? Sí, preparado, listo. ¿Preparado y listo? Allá están todos los tanques de buceo, aquí también hay tanques de buceo y bueno, ya nos tienen todo preparado. Solamente es ponérselo y meterse dentro del agua.
Empezar a sumergirme bajo el agua me dio un poco de claustrofobia y ansiedad. Yo ya había buceado antes, pero esta sensación nunca se me quita. No saben lo poderosa que es la mente y cómo nos juegan malas o buenas pasadas. Todo está en la cabeza. Tienes que pensar que vas a estar bien, que vas a entrar a un mundo mágico, que vas a disfrutar. Mente positiva, y si te da miedo, pues hacerlo con miedo. Ya hicimos los dos la primera inmersión. ¿Cómo te fue, mi amor? Excelente. ¿Qué viste? Calidosísimo. Vimos tortugas Wow. inmensas, muchos tipos de peces, un par de morenas. Oh, y yo vi morenas, estrellas de mar, 1A, y me fue súper bien en todos los ejercicios. Ahora vamos para la segunda inmersión. Estamos esperando aquí en el barco un ratico para poder volver a bajar. 1A, gente. Por ahora el reporte, vamos bien. Vamos bien. Al principio, no sé por qué, al principio cuando vas a entrar al agua da un poquito como de ansiedad. ¿A ti también te da ansiedad un poquitico? Un poquitico, sí. Es verdad. Pero ya una vez dentro, ya, como que te relajas. Eso sí, da demasiada sed. Demasiada sed. La regla número 1 del buceo es nunca parar de respirar, y la regla número 2 es respirar lenta y profundamente. Así mantendrás la calma y se te quitará la ansiedad. Esta misma regla me la dio mi terapeuta para la vida en tierra firme. Respirar profundo cuando algo no está saliendo bien, parar y calmarme. Me pareció lindo practicar este ejercicio en el océano. Solo eres tú, cientos de peces, y lo único que escuchas es tu respiración. Los que me conocen saben la conexión tan fuerte que yo tengo con la respiración. Tanto así que tengo tatuada la siguiente frase en mi cuerpo: respira, estás viva. Gracias. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Segunda inmersión, check. ¿Cómo le fue a usted, Rick? Bien, 10 ¿Bien? de 10. Sí, ¿Ahora qué vio? Tranquilo. ¿Qué estabas haciendo tú? El de Fish Fish ID. ID, que es como identificación de peces, ¿sí o no? Sí. Tal cual. Y yo sí estaba haciendo el open water, segunda inmersión, y me tocó quitarme la máscara debajo del mar, y me dio mucho susto, pero lo logré. Y ahora bucear da muchísima sed y muchísima hambre, así que aquí nos están dando unos deliciosos sanduchitos. Yo ya me lo comí. ¿Y postre? ¿Qué postre? No sé. Ah, vea, aquí sí. Ay, vea si es real el postre. ¡Wow! Ah, qué rico. Como torta de qué? No, de banano, de choclo, de banano. Segundo día del buceo acá en Puerto López. Oigan, yo ayer quedé como si me hubiera pasado, no sé, un tractor por encima. Impresionante. Hoy nos quedan 2 inmersiones. Ricky, para hacer el curso avanzado tiene que hacer 4 cursos, 2 que son obligatorios, que es navegación, como que le enseña a usar la brújula debajo del mar, y la segunda, profundidad. Y él puede elegir otras 2 actividades libres. La primera fue aprender a identificar peces, que ayer hizo esa, aprendió a identificar los peces que había visto en el buceo. Y la otra creo que va a ser recoger basura el domingo, aprender a recoger basura en el mar, que esa me parece súper bacana. Y yo sí estoy haciendo pues el open water, simplemente certificarme para aprender a bucear, básico, nivel 1. Aquí vamos, nuevo día, vamos Río. Ayer las aletas que me puse me sacaron ampolla, eso es súper común.
Acá tengo la ampolla. Es muy común cuando la aleta te queda a ti un poquito grande, un poquito chiquita, así que hoy me voy con medias. Estas medias se ponen antes de la aleta y espero que no me tallen otra vez porque ayer fue bastante doloroso, gente. El día hoy está muchísimo más nublado. Ayer llovió un montón, esto está mojado, peligrosísimo, y eso implica menos visibilidad en el mar. Pero bueno, vamos a ver si hoy logramos ver algo. Vamos a ver. Mi amor, saluda a la gente. Hola, gente. Estamos yendo en este instante para 2 islas. Creo que son dos islas, ¿cierto? ¿Es una sola isla? Son islas. Son dos, o sea, 2 islotes. Son 2 islotes, Ahorcados y Salango. Dicen que es el buceo favorito como de los instructores. Vamos a ver si la visibilidad nos ayuda o si no. Y aquí vamos. Llegamos al primer lugar, que es Los Ahorcados, y vean lo hermoso que se ve. Hay muchísimos pájaros y muchísimo popó también. Y ahí va Ricky. Primero se tiran todos los que están haciendo buceo avanzado. Ahí va Ricky y después nosotros. Y cuidado, mi amor. A medida que vas aumentando tu número de inmersiones, la ansiedad empieza a desaparecer y la diversión empieza a florecer. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. ¿Te imaginas lo poquito que conocemos si no nos atrevemos a sumergirnos en esta magia? Bucear puede ser tan estresante como te lo propongas o tan meditador como tú lo quieras. Con el tiempo descubrí que es una nueva forma de meditar. No hay forma, así tú lo quieras, de hablar. La concentración en los peces, la respiración, el oxígeno, todo esto te obliga a no pensar en nada más que en el aquí y en el ahora. Haberme arriesgado a conocer el fondo del mar, sin duda fue una de las decisiones más acertadas que he hecho en toda mi vida. Muchas gracias, querido amigo. Una nota, gracias. Efectivamente, gente, les presento a una nueva buza en acción. No, estoy muy emocionada y estoy muy orgullosa de mí misma por haber logrado realizar completamente el curso de Open Water de PADI. Ya estoy certificada y ya estoy lista para la aventura que se viene, que es en Galápagos, gente. Estoy preparada y lista. Ricky mañana va y recoge basura en la playa para poder terminar su certificado como buzo avanzado. Y bueno, ahorita estamos yendo y vamos a ver la reacción de Río al recibirnos. Hola gordo. Hola mi cielo. Hola mi amor. ¿Qué más? ¿Cómo te fue? Y él ahí mismo sale corriendo hacia la camioneta. Por más de que me encantaría terminar este video de una forma bonita y con una linda reflexión, es imposible hacerlo después de lo que presencié. En nuestro último día en Puerto López, Ricky junto con otros 8 buzos avanzados se fueron a recoger basura al mar. Recoger basura buceando es muy difícil, debes ser experimentado para hacerlo porque te puedes cortar, tienes que saber utilizar tijeras y navajas debajo del mar, en fin. Luego de 2 horas de trabajo, los 8 buzos recogieron la absurda suma de 160 kilos de basura. El mar nos necesita, pide a gritos un cambio de parte nuestra. Y yo solo me pregunto, ¿hasta cuándo va a aguantar? ¿Qué tan difícil es no botar la basura donde no se debe botar? ¿Qué tan difícil para nosotros es reciclar? No lo sé, quedé con un sinsabor después de ver esto. ¿Y ustedes qué opinan? Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky Río, en Ecuador.